Cuando hablamos de grandes líderes del pasado, solemos quedarnos atrapados en las imágenes más visibles, las batallas, las victorias, los mapas que se expanden. Es fácil confundir movimiento con liderazgo, ruido con impacto, pero si observamos con calma la vida de Carlos Magno, aparece una lección mucho menos espectacular, pero infinitamente más profunda. Conquistar es relativamente fácil, gobernar es lo verdaderamente difícil. Carlos ganó muchas guerras, eso es un hecho. Expandió su dominio como pocos en su tiempo. Campañas contra lombardos, sajones, ávaros, ciudades tomadas, territorios anexados, fronteras empujadas cada vez más lejos. Pero si su legado se redujera solo a eso, hoy sería apenas un nombre más en la larga lista de conquistadores que la historia recuerda de forma borrosa. Lo que lo hace relevante no es lo que tomó, sino lo que logró sostener, no lo que venció, sino lo que organizó después. Un ejemplo claro aparece tras la derrota del reino lombardo en Italia. Carlos pudo haberse limitado a ocupar el territorio, colocar guarniciones y seguir avanzando. Muchos lo habrían hecho. En cambio, decidió asumir el título de rey de los lombardos y mantener gran parte de sus estructuras legales y administrativas. No destruyó el sistema previo por orgullo, lo integró. Entendió que gobernar no es borrar lo que existe, sino hacerlo funcional dentro de un orden mayor. Esa decisión evitó décadas de resistencia innecesaria y permitió una transición relativamente estable. Otro caso evidente se da tras las campañas contra los sajones. Más allá de la dureza del conflicto, que no debe maquillarse, lo importante para esta lección es lo que vino después de cada victoria militar. Carlos no se retiraba satisfecho solo porque había ganado. Inmediatamente imponía condados, leyes, supervisión, estructuras religiosas y administrativas. Sabía que si dejaba un vacío, ese vacío se llenaría de nuevo con rebelión. Ganar una batalla era solo el inicio del trabajo real. Lo mismo ocurrió en las regiones fronterizas, las llamadas marcas. En lugar de gobernarlas como territorios comunes, las organizó con una lógica distinta, entendiendo que el riesgo externo exigía otro tipo de administración. Ahí vemos a un líder que no aplica soluciones genéricas, sino que adapta la estructura al problema específico. Conquistar le daba el territorio, gobernar le exigía pensar cómo sostenerlo bajo presión constante. Incluso dentro de su propio reino franco, Carlos aplicó esta lógica. No gobernaba solo desde el centro, viajaba constantemente, revisando asuntos locales, escuchando conflictos, ajustando decisiones, no porque desconfiara de todo, sino porque sabía que el orden se deteriora si no se cuida. No delegaba para desentenderse, delegaba para multiplicar el control y la coherencia. Su impulso educativo también entra aquí. Carlos entendía que un imperio conquistado pero analfabeto era un imperio débil. Por eso impulsó escuelas, copias de manuscritos, formación del clero y de los funcionarios. No era un gesto cultural romántico, era una estrategia de gobierno. Sin personas capaces de leer leyes, registrar impuestos, transmitir órdenes, todo el territorio conquistado se volvería ingobernable. La diferencia entre Carlos y muchos conquistadores está justo ahí. Otros ganaban y seguían avanzando. Él ganaba y se detenía a ordenar. Otros acumulaban tierra. Él acumulaba estructura. Otros confiaban en el miedo. Él confiaba en sistemas que sobrevivieran al miedo. Esta es la lección aplicada de su propia vida. El liderazgo no se prueba en el momento de la victoria, sino en la capacidad de transformar esa victoria en estabilidad. Carlos no fue recordado por la cantidad de enemigos que derrotó, sino por haber entendido que el verdadero desafío empieza cuando termina la guerra, y es en ese momento, cuando ya no hay aplausos ni épica, donde se distingue al conquistador del gobernante. Y aquí es donde empieza la lección que vale la pena aprender juntos. Cualquiera puede irrumpir con fuerza, en cualquier época, en cualquier contexto.
Un líder carismático puede ganar una elección, un emprendedor puede lanzar un proyecto explosivo, un general puede tomar una ciudad. El inicio suele ser caótico, intenso, lleno de energía, pero ese momento inicial no prueba nada. Lo difícil no es centrar, lo difícil es permanecer sin que todo se deshaga. Carlos entendió esto muy temprano. Cada territorio conquistado no era un trofeo, era un problema nuevo, no una medalla para exhibir, sino una responsabilidad adicional que exigía atención inmediata. Cada victoria abría una puerta a una realidad compleja, nuevas costumbres que no encajaban con las leyes francas, nuevas élites locales que no se sentían parte del proyecto imperial, nuevas tensiones religiosas, lingüísticas y culturales que no se resolvían con una orden escrita ni con una guarnición militar. Carlos sabía que la desobediencia no siempre nace de la maldad o de la rebeldía abierta, muchas veces nace del desorden, de no saber a quién obedecer, de no entender qué reglas aplican, de sentir que el poder es lejano, arbitrario o incoherente. Por eso entendía que conquistar sin organizar era sembrar el terreno para una rebelión futura. El caos no aparece de golpe, se acumula cuando nadie lo corrige. Si Carlos se hubiera limitado a acumular tierras, su imperio habría sido una colección de territorios inconexos, unidos solo por la fuerza momentánea del ejército. Y él sabía que la fuerza se agota, los soldados se cansan, los recursos se desgastan, el miedo pierde efecto. Un imperio sostenido solo por la espada necesita guerras constantes para no desmoronarse. Carlos no quería gobernar un conflicto eterno. Por eso, después de cada expansión, venía el verdadero trabajo, definir quién manda, bajo qué leyes, con qué límites, a quién se le puede reclamar, qué impuestos se pagan, cómo se resuelven disputas locales, preguntas poco heroicas, pero decisivas. Carlos entendía que el orden no se impone solo desde arriba, se construye cuando las personas saben qué esperar del sistema. También comprendía que no todos los territorios requerían el mismo trato. Algunas regiones podían integrarse con relativa facilidad, otras exigían vigilancia constante. Esa capacidad de distinguir no viene del impulso conquistador, sino de la mentalidad del gobernante. Carlos no aplicaba soluciones universales por comodidad, ajustaba la estructura según el tipo de problema. Esta forma de pensar revela algo esencial de su liderazgo. No veía el crecimiento como un fin en sí mismo. Crecer sin consolidar era peligroso, avanzar sin ordenar era irresponsable. Para él, el tamaño del imperio importaba menos que su coherencia interna. Prefería un territorio gobernable a uno inmenso pero inestable. Y aquí aparece una lección que sigue siendo actual. Muchos proyectos fracasan no porque crezcan poco, sino porque crecen demasiado rápido sin estructura. Carlos nos muestra que cada expansión trae consigo una carga invisible, que cada sí a algo nuevo implica un cómo que debe resolverse, que liderar no es sumar problemas y esperar que se acomoden solos, sino reconocer que cada conquista exige una organización más profunda. Carlos lo sabía y por eso su imperio durante su vida no fue solo grande, fue sobre todo funcional. Por eso después de cada expansión venía la parte menos gloriosa: organizar, dividir el territorio, establecer autoridades locales, imponer leyes comunes, crear canales de comunicación, supervisar, corregir, repetir. Nada de eso suena épico, pero ahí es donde se define el liderazgo real. Carlos no confundía victoria con estabilidad. Ganar una batalla solo abría la puerta a un problema mayor: cómo hacer que ese territorio funcione mañana y pasado mañana y cuando él no esté presente. Gobernar no era una continuación de la guerra, era una tarea completamente distinta que exigía otra mentalidad. Aquí aparece algo muy interesante. Carlos no gobernó desde la ilusión de que todos iban a alinearse por
convicción. No pensaba que porque había ganado la gente obedecería naturalmente. Al contrario, partía de una premisa mucho más realista. Las personas siguen reglas cuando las reglas están claras, cuando hay estructura y cuando existen consecuencias. Por eso impulsó leyes comunes, no solo para imponer autoridad, sino para reducir la arbitrariedad. Un imperio donde cada región aplica normas distintas se fragmenta tarde o temprano. Carlos entendió que la unidad no se logra solo con fuerza, sino con reglas compartidas. Y esto es clave para entender su liderazgo. No se limitó a mandar desde arriba. Se preocupó por cómo se aplicaban las decisiones abajo. Creó sistemas administrativos porque sabía que el poder sin estructura se diluye, que la autoridad sin organización se convierte en improvisación constante. Mientras muchos líderes se enfocan en el momento del triunfo, Carlos se enfocaba en el día siguiente. Para él, la victoria no era un punto de llegada, era un punto de partida. Cuando otros celebraban, él empezaba a hacerse preguntas que casi nadie quería formular. ¿Quién administra esto ahora que el ejército se va? ¿Bajo qué normas va a vivir la gente mañana? ¿Qué pasa cuando surja el primer conflicto interno? ¿Quién controla a los que ahora tienen poder local? Preguntas incómodas, poco heroicas, pero absolutamente necesarias. Después de derrotar a los lombardos, por ejemplo, Carlos no trató Italia como un botín temporal, no dejó el territorio en manos de generales con carta blanca. Asumió el título de rey de los lombardos y se involucró directamente en la organización del gobierno. Permitió que muchas leyes locales siguieran vigentes, pero bajo un marco superior. No impuso el caos de lo nuevo ni el orgullo del vencedor. Se preguntó qué necesitaba esa región para funcionar sin estar permanentemente en rebelión. Esa es una mentalidad de gobierno, no de conquista. Lo mismo ocurrió en las regiones francas más antiguas. Carlos no dio por sentado que por ser su gente todo estaba resuelto. Sabía que el poder local, cuando no se revisa, se deforma. Por eso creó condados, pero no los dejó a la deriva. Se preguntó quién vigila al conde cuando el emperador no está. De esa pregunta nacen los Missi Dominici, enviados que recorrían el imperio para supervisar, escuchar quejas y corregir abusos. No es una figura épica, no aparece en estatuas, pero sin ella el sistema se habría corroído desde dentro. En las fronteras, las marcas, Carlos volvió a pensar en el día siguiente. No aplicó el mismo modelo administrativo que en zonas más estables. Entendió que un territorio expuesto a ataques constantes necesitaba otra lógica de mando, otra rapidez de respuesta, otra combinación de autoridad civil y militar. No gobernó por comodidad ni por simetría, gobernó por adecuación al problema. Eso solo lo hace alguien que no se deja llevar por la euforia del triunfo, sino por la responsabilidad de sostenerlo. Incluso en la guerra contra los sajones, más allá de la dureza del conflicto, se ve esta lógica. Cada victoria era seguida por la instalación de estructuras, obispados, condados, leyes, supervisión. Carlos sabía que retirarse sin ordenar era garantizar que el problema reapareciera. No bastaba convencer, había que crear condiciones para que la región no volviera a romperse una vez que el ejército se marchara. También se hacía otra pregunta que muchos líderes evitan: ¿cómo se resuelven los conflictos pequeños? Porque los grandes conflictos llaman la atención, pero los pequeños, cuando se acumulan, destruyen sistemas enteros. Carlos impulsó leyes escritas, tribunales locales, normas comunes, porque entendía que si la gente no sabe dónde reclamar, termina rebelándose. Gobernar es anticiparse al conflicto, no solo sofocarlo cuando explota. Y quizás la pregunta más incómoda de todas: ¿quién supervisa a los supervisores? Carlos no confiaba en la virtud permanente de nadie, ni siquiera de sus hombres más cercanos. No por cinismo, sino por realismo. Sabía que el poder cambia a las personas, que el tiempo desgasta la lealtad. Por eso creó sistemas donde el control no dependía de una sola mirada, sino de varias,
donde nadie se sentía completamente fuera del alcance de la responsabilidad. Esta forma de pensar revela una diferencia profunda entre ganar y liderar. Ganar busca el aplauso inmediato, liderar busca que el sistema funcione cuando el aplauso se acaba. Carlos no gobernó para el momento, gobernó para la continuidad. No se preguntaba solo ¿lo logramos?, sino ¿qué pasa ahora que lo logramos? Y esa es la lección que deja su vida. El liderazgo real empieza cuando termina la celebración, cuando ya no hay gloria, cuando lo único que queda es la tarea silenciosa de ordenar, supervisar, corregir y sostener. Carlos entendió que el día siguiente es donde se decide si una victoria fue real o solo momentánea. También entendió que gobernar no es solo controlar, sino formar. Por eso impulsó la educación, no porque fuera un idealista ilustrado, sino porque sabía que un territorio ignorante es difícil de gobernar, un pueblo sin lenguaje común, sin normas claras, sin mínima formación, es terreno fértil para el conflicto constante. El llamado renacimiento carolingio no fue un accidente cultural, fue una estrategia de gobierno. Carlos quería funcionarios que supieran leer leyes, clérigos que pudieran transmitir normas, escribas capaces de mantener registros. No buscaba genios, buscaba funcionalidad. Aquí hay una lección silenciosa pero poderosa. El liderazgo no se demuestra con grandes gestos, sino con sistemas que funcionan cuando el líder no está presente. Carlos viajaba constantemente, sí, pero no podía estar en todas partes. Por eso necesitaba que el orden se sostuviera solo. Muchos líderes fracasan porque su proyecto depende demasiado de ellos. Todo pasa por su aprobación. Todo se resuelve con su presencia. Eso crea dependencia, no estabilidad. Carlos, con todos sus defectos, entendió que un imperio no podía funcionar así. Y sin embargo, gobernar no fue fácil. Hubo rebeliones, resistencias, errores, decisiones duras. Carlos tuvo que corregir muchas veces lo que había organizado antes. Gobernar no es diseñar un sistema perfecto y olvidarse. Es ajustar constantemente, observar qué falla, cambiar lo que no funciona, volver a intentar. Eso también es liderazgo, aunque no se celebre. La diferencia entre conquistar y gobernar es la diferencia entre impulso y responsabilidad. Conquistar es una explosión inicial, gobernar es una tarea lenta, repetitiva, muchas veces ingrata. Carlos aceptó ese peso, no se quedó en el rol de guerrero exitoso, asumió el rol mucho más difícil de administrador del orden. Y aquí es donde esta lección se vuelve actual. Hoy vemos proyectos que nacen con fuerza y mueren rápido, empresas que crecen de golpe y colapsan, líderes que llegan al poder con apoyo masivo y no saben qué hacer después, porque iniciar algo no requiere el mismo tipo de mente que sostenerlo. Carlos nos muestra que el verdadero liderazgo empieza cuando se apaga la euforia inicial, cuando ya no hay aplausos, cuando toca organizar lo que se desordenó al crecer, cuando hay que convertir el caos en rutina funcional. Eso exige humildad, porque gobernar no es lucirse, es hacerse cargo, exige paciencia, porque los sistemas tardan en asentarse, exige renunciar al protagonismo, porque el orden funciona mejor cuando no depende de una sola figura. Carlos no fue perfecto, cometió errores graves, tomó decisiones discutibles y cargó con contradicciones que no se pueden ignorar. No fue un gobernante ideal ni un modelo moral intachable, pero entendió esta diferencia, la diferencia entre ganar y sostener, mejor que muchos otros líderes de su tiempo y de épocas posteriores. Y esa comprensión es en gran parte lo que explica por qué su figura sigue siendo relevante siglos después. Carlos supo que su legado no estaría en el número de batallas ganadas ni en la extensión máxima de su territorio. Sabía que los mapas cambian rápido, que las fronteras se mueven, que los imperios que solo dependen de la fuerza desaparecen con la misma rapidez con la que se expanden. Por eso invirtió tiempo, energía y atención
en algo mucho menos visible, crear estructuras que hicieran posible la convivencia, la administración y el orden en un mundo profundamente fragmentado. Las leyes comunes que impulsó, la división administrativa de su imperio, la vigilancia del poder local, el fortalecimiento del sistema educativo y la estandarización cultural no fueron gestos secundarios, fueron el núcleo de su proyecto. Carlos entendía que sin reglas compartidas no hay cohesión y que sin cohesión no hay estabilidad. Aunque su imperio no sobrevivió intacto muchas generaciones, esas ideas sí lo hicieron. Después de su muerte, el territorio se fragmentó, pero no volvió al punto de partida. Europa no regresó al caos previo. Muchas de las estructuras que Carlos promovió sirvieron de base para reinos posteriores. La idea de un poder central con leyes escritas, la relación entre autoridad política y organización territorial, la importancia de la educación para gobernar, todo eso quedó instalado en el imaginario político europeo. Incluso su error más grande, no asegurar una sucesión sólida, refuerza la lección, demuestra que ningún líder, por más capaz que sea, puede reemplazar completamente a un sistema. Y al mismo tiempo muestra que cuando existen estructuras el impacto no desaparece del todo, incluso cuando el sistema se debilita, el imperio cayó, pero la forma de pensar el gobierno permaneció. Carlos no fue recordado como un genio táctico aislado ni como un conquistador desmedido, fue recordado como alguien que entendió que el poder sin organización es ruido y que la victoria sin orden es efímera. Su influencia se percibe no solo en libros de historia, sino en la manera en que Europa empezó a concebir el liderazgo, el Estado y la autoridad. Esa es la huella profunda que dejó. No un imperio eterno, sino una lección duradera. El liderazgo verdadero no se mide por lo que se conquista, sino por lo que se logra sostener cuando el entusiasmo se disipa y solo queda la responsabilidad. La lección no es imitarlo, es entenderlo. Conquistar es fácil, gobernar es difícil, ganar es visible, sostener es invisible, pero es ahí, en esa parte silenciosa y poco celebrada, donde se define si alguien fue solo un vencedor o un verdadero líder.